Bueno, buenos días, qué gusto tenerlos todos aquí para esta clase. Mi nombre es Dani Chavendaño, yo soy médico, soy cirujano ortopédico. Y bueno, de verdad que para mí esta clase tiene un significado bastante importante porque es algo un poco más médico y que estén aquí para mí tiene un gran significado adicional que todos sabemos esto que yo les voy a mencionar de una forma u otra, pero no concientizamos necesariamente lo que les voy a mencionar aquí hoy. Entonces, bueno, lo que yo les quiero hablar es los efectos secundarios de los medicamentos a largo plazo. Y ya van a ver por qué les pongo esto entre comillas. Lo primero que les quiero decir es, yo quiero mencionar unos puntos que quiero considerar antes de comenzar. Y son esos que ustedes ven escrito ahí en la pantalla. En todos los libros de medicina que uno utiliza, bibliografía respetada, ¿no? Cuando uno está estudiando cualquier cosa de medicina, tú vas a conseguir 2 capítulos en esos libros. Entonces, uno es que te mencionan los diferentes tipos de medicina, las medicinas alternativas, sea cual sea. Entonces, siempre están mencionando que esta medicina, primero, que tiene mucho tiempo, y segundo, que es un poco como que relegada porque no es nuestra medicina actual, nuestra medicina como la conocemos, lo que se practica, lo que usamos, lo que tomamos y lo que consumimos. Sin embargo, no se deja de reconocer el efecto que tienen estas otras medicinas alternativas en nuestros organismos para ayudarnos con ciertas afecciones. Una de las cosas que se mencionan en la literatura constantemente es que siempre que están hablando de este tipo de medicinas alternativas, dicen, esto comenzó hace tantos años y por tantos años no le prestaron atención, decían incluso que de repente es otro tipo de prácticas y años después, mira, resulta que sí, esto tiene efecto. Y son terapias, por llamarlo de alguna forma, que se han incorporado y que hoy en día nosotros la conocemos y que son 100% válidas, que tienen validez científica también. Entonces me llama mucho esto la atención porque cuando siempre algo nuevo viene, lo común es un poco de rechazo porque no es a lo que estamos acostumbrados, no es lo que conocemos, no es ni siquiera lo que hemos probado. Un segundo capítulo que aparece en estos libros de medicina es los efectos adversos de los medicamentos. Te hablan de efectos adversos en general, que los medicamentos son muy buenos, por supuesto que son muy buenos y que nos ayudan para ciertas cosas, pero lamentablemente no se ha podido eliminar los efectos adversos que ellos nos producen, bien sea porque yo estoy tratando algún problema con un medicamento en específico, pero lamentablemente por diferentes razones, incluso por ciclos químicos que hacen nuestro organismo, no hay forma de que estos efectos secundarios se puedan eliminar. Entonces, mientras estoy ayudándome en un problema A, me está ocasionando un problema B, C o D. En mayor o en menor cantidad, no se presentará en todo el mundo, pero ahí está. Y adicionalmente, cada vez que mencionan a los medicamentos, sabemos que la gran mayoría de los medicamentos que tenemos actualmente a nuestra disposición, el origen está en la naturaleza. ¿Por qué? Porque los componentes que tenemos allí en las plantas, en la naturaleza en general, nos producen efectos en nuestro organismo positivos para contrarrestar los efectos de una situación o para contrarrestar una enfermedad, una patología, etc. Otro punto que quiero tomar a consideración es eso que dice efectos adversos solapados. ¿Qué es esto? Cuando nosotros estamos tomando un medicamento, podemos tener algún efecto adverso, pero la mayoría de estos efectos adversos pasan solapados, es decir, como que pasan por debajo de la mesa. Porque cuando nosotros tenemos el efecto adverso, por lo general se le achaca, se le adjudica a ese padecimiento que estamos teniendo en ese momento. Es decir, tú tienes una gripe, voy a inventar aquí, ¿no? Pero tú tienes una gripe, te tomaste X medicamento y ese medicamento resulta que te dio dolor en la pantorrilla. Y tú dices, bueno, es que tengo malestar general, me duele aquí, me duele allá, bueno, me dolió la pantorrilla. Y la mayoría de las veces no nos enteramos que eso es un efecto adverso del medicamento. Entonces, la mayoría de las veces pasan solapados. Otra cosa que quiero tomar en consideración son aseveraciones de la FDA sobre los medicamentos. A mí me gusta mucho que compartan por el chat, así que cualquier pregunta que vayan teniendo la pueden ir haciendo y me gusta ahí que nos estemos comunicando porque la única que está hablando soy yo, ¿no? Pero con estas aseveraciones de la FDA, cuando nosotros tenemos un micrófono abierto, Y eso por con eso, cuando nosotros tenemos un medicamento a nuestro alcance, siempre está
pues la hojita, la partecita en donde sale este medicamento puedes usar. Ta, 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 ta. Romy, porfa, ayúdame que alguien tiene un micrófono abierto y no puede distinguir ahorita quién es. Por favor, chicas, no sé quién tiene el micrófono abierto. Gracias. Ok, entonces ahí tenemos los efectos adversos y nos sale muchas veces una cantidad de efectos adversos. Yo quiero que ustedes me digan en el chat, ¿quiénes de ustedes se leen esos efectos adversos? ¿Sí o no? Ustedes me lo ponen allí. Y adicional, yo quiero que me comenten que si ustedes colocan esos efectos, si ustedes leen esos efectos adversos, ¿quién de ustedes le presta atención a esos efectos adversos? Es decir, ¿quiénes de ustedes cuando están con los efectos adversos dicen, ay, mira, es que me va a dar esto? Aquí me dicen, sí, sí, da terror, no, nunca, yo sí los leo. Cuando estaba embarazada, sí. Entonces hay momentos de repente en que nos interesan más y otros no. Cuando ustedes leen esos efectos adversos, ustedes realmente dicen, oye, ¿me puede dar esto? No me lo voy a tomar. Pónganme en el chat si le presto atención, no le presto atención. ¿Cuándo realmente ustedes han concientizado esos efectos adversos? Ojo, es importante saber que nosotros, cuando tomamos un medicamento y existe la posibilidad de que se tenga un efecto adverso, eso no le va a pasar al 100% de la población. De hecho, le pasa a una minoría. Pero lo que me llama la atención de todo esto es que el organismo que se encarga de certificar eso nos está indicando que esto puede suceder y la gran mayoría de las veces ni lo vemos. Eso es cuando compramos algún producto y no vemos la fecha de vencimiento. Muy poca gente la ve. Ahorita hay más conciencia de eso, pero muy poca gente la ve. Y lo más impresionante de todo es que el mismo organismo te está diciendo, hey, esto te puede ocasionar ese medicamento. O sea, no es un tabú, no es una mentira, eso está allí. Y lo otro es la falta de evidencia científica. Realmente tenemos una falta de evidencia científica. Cuando yo comencé con esto de los aceites esenciales, para mí era muy importante mi palabra, por mi profesión. Y parte de lo que yo hice desde el principio, y yo creo que lo he venido haciendo mucho más, es ir buscando información. Pero claro, tú te metes en Google y tú consigues todo lo que tú necesites, sea verdad o mentira, pero tú lo vas a conseguir. El hecho de yo conseguir información en revistas, certificadas de respeto científico en la comunidad científica, que incluso ahí yo buscaba información desde que era estudiante de medicina, a mí eso me da un poco de paz y de tranquilidad. Porque no es solamente una información random que alguien puso en internet, lo publicó y listo. Entonces, no es que haya falta de evidencia científica, hay muchos estudios, miles de estudios con respecto no solamente a aceites esenciales, sino a toda la medicina alternativa. Lo que pasa es que nosotros siempre tomamos en cuenta la FDA como el organismo que certifica absolutamente todo. Y hay muchos rubros, hay muchos pasos que hay que seguir para que tú puedas tener una certificación de la FDA. Y hay otras cosas que yo no voy a mencionar en esta clase porque no es el motivo. Pero nosotros tenemos evidencia científica de estudios, tanto retrospectivos, que han hecho con los efectos de la medicina alternativa en general y que se ha visto que realmente funciona. Habiendo dicho esto, yo quiero comentarles dos cosas importantes. Comentarles cosas importantes, no. Mencionar dos órganos que tenemos que son sumamente importantes para esta clase, que son los riñones y el hígado. ¿Por qué es importante esto? Porque son nuestros órganos de excreción, son nuestros órganos encargados de liberarnos de todas esas cosas malucas que tenemos en el cuerpo, de toxinas, de sustancias nocivas que no debemos tener en el cuerpo, que por alguna razón u otra se generan, bien sea por efectos de alguna enfermedad, por efecto de algún medicamento, por efectos de procesos químicos en nuestro organismo que se ven en ciertas situaciones. Ellos son los encargados de metabolizar todo eso y de limpiarnos de eso. Entonces, cuando nosotros estamos teniendo algún problema en alguno de los dos, vamos a tener un serio problema de salud. Porque si nosotros generamos un daño en el riñón, quiere decir, o en el hígado, quiere decir que nosotros no nos vamos a liberar de esa sustancia y vamos a tener otro tipo de problemas. Imagínense que nuestro riñón no funciona o no funciona bien. El glomérulo está inflamado, no sé qué, comenzaste en una insuficiencia, entonces no vas a botar las toxinas, no estás orinando bien, comienzas problemas de dematizarte, de llenarte de agua el cuerpo. Si tu cuerpo se llena de agua, entonces comienzas a tener efectos cardíacos, tener efectos pulmonares. Entonces la importancia de mantener estos órganos bien y sanos es vital. Y resulta que los medicamentos tienen metabolismo o hepático o renal.
Entonces, los medicamentos que nosotros consumimos, todos, ¡fum!, se van a eliminar por allí. Y por eso es tan importante que nosotros seamos conscientes de cuando me estoy tomando un ibuprofeno y esta persona sufre de la tensión arterial, bueno, entonces esta persona no debería tomar ibuprofeno. ¿Por qué? Bueno, porque la tensión arterial sostenida en el tiempo produce daño renal, porque produce daño en los órganos blancos. Y si yo tengo un micro daño renal y tomo ibuprofeno, que tiene metabolismo renal, y adicional lo tomé más tiempo del que debía, etcétera, etcétera, ahí comenzamos a tener una acumulación de efectos que no necesariamente vamos a ver en ese momento, sino que lo vamos a ver después. Bueno, entonces ahorita ya entrando en materia, aquí yo les conseguí 4 tipos de medicamentos que quería mencionar en la clase. Estos medicamentos los busqué y quise hablar, hay muchos de los que no pudiese hablar, pero quise hablar de estos 4 por 2 razones importantes. Uno, son de uso sumamente comunes. Y 2, son medicamentos que no necesitan prescripción médica, no necesitan receta médica. Yo voy, lo compro y me lo tomo. Estos que tengo, perdón, estos que tengo aquí son los inhibidores de bomba. Los inhibidores de bomba se llaman así porque por el proceso que hacen, inhiben la bomba, sodio, potasio, bla, 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 cosa que no voy a explicar aquí, pero se refieren a los protectores gástricos, ¿ok? Esomeprazol, omeprazol, pantoprazol, todos los sol que ustedes conocen, bueno, entran en esta categoría. Resulta que cuando nosotros estamos tomando protectores gástricos, nosotros podemos tener efectos secundarios como dolor de cabeza, diarrea, estreñimiento, y esto lo digo, sí, diarrea y estreñimiento, porque un medicamento que está actuando en pro de tu sistema digestivo te puede causar un efecto digestivo, pues fíjense que sí. Y náuseas también. Entonces, ahorita yo les voy a dar una buena noticia con esto, pero son efectos secundarios que cuando a ti te dan, jamás se lo vas a asociar a los inhibidores de bomba. Y estos medicamentos son tan importantes porque lo pueden poner nuevamente ahí en el chat. Yo quiero que ustedes me digan, ¿quiénes de ustedes han tomado, así sea una vez en su vida, un omeprazol? ¿Quiénes de ustedes no les ha pasado que de repente, ay, Dani, tengo así como un ardorcito en el estómago, ay, chica, tómate este omeprazol? Porque hasta lo tienen en la cartera y lo ofrecen, así, sin prescripción, sin preguntar, sin saber. A todos nos ha pasado eso. Entonces, para mí es súper importante tomar en cuenta este tipo de efectos con este tipo de medicamentos. Otro medicamento que les quiero mencionar son los antihistamínicos. Los antihistamínicos también son de uso amplio, conocido, lo tomamos como, a veces como, hay gente que lo toma como que si fuese caramelo. Los antihistamínicos son aquellos que nos ayudan con los procesos alérgicos en general. Se dicen antihistamínicos porque ellos son los que bloquean la acción de la histamina. La histamina es una enzima que nosotros producimos en ciertos momentos en nuestro organismo que afectan al músculo liso, produciendo espasmos, y afectan a los vasos sanguíneos, produciendo vasodilatación. Y por eso es que nosotros tenemos la moqueadera en la nariz, la picazón, el enrojecimiento, que tenemos en la piel área de calor. Eso es lo que hace la histamina. Hay hay varios tipos de antihistamínicos porque hay diferentes receptores que van desde el H1 hasta el H4, pero bueno, eso no es motivo de esta clase. Yo pudiese decirles de forma general que tenemos 2 tipos de antihistamínicos, los de primera y los de segunda generación. Los de primera generación son los que te producen efectos de sedación, es decir, los que te dan sueño. Y los de segunda generación no te dan sueño, no te dan sueño. Y ya les voy a explicar por qué. Entonces, esta sería una clasificación de forma general. Cuando yo digo que los de segunda generación no te dan sueño, entre comillas, es porque se ha evidenciado que, aunque, y ojo, yo siempre decía, esto es una anécdota muy cómica, porque cuando alguien me decía, ay, no, mira, es que tengo demasiado sueño, porque anoche me tomé una loratadina y me costó muchísimo pararme, yo digo, mira, a ti te dio sueño por otra cosa, porque la loratadina es un antialérgico, un antihistamínico de segunda generación y ellos no dan sueño. Entonces muchas veces yo repetía eso porque sí, o sea, los de segunda generación no dan sueño. Sin embargo, pues se ha visto que eso sí es así, se ve cierto efecto en los de segunda generación también. Vamos a poner un poquitico para acá. En los de primera y segunda generación, para que más o menos tengan una idea.
¿Qué antialérgicos conseguimos nosotros en los de primera generación? Un polaramine, un dramamine, un Benadryl, ¿ok? Y los de segunda generación puede ser una loratadina, una desloratadina, cetirizina, ¿ok? Entonces, con respecto a los de primera generación, tenemos varios efectos. Uno es el efecto somnífero, que ya es conocido. Cuando nosotros nos produce este efecto somnífero, el antihistamínico, es porque nos relaja. Entonces nos relaja, y acuérdense que también tenemos un efecto muscular. Nos relaja la glotis, nos relaja toda nuestra parte respiratoria superior. Y cuando nosotros tenemos todos esos órganos relajados, comenzamos a roncar. Y cuando roncamos, así estemos dormidos, no descansamos bien. Entonces, es como un efecto secundario del efecto secundario, vamos a estar más cansados. Otro efecto secundario es disminuir la concentración, y eso tiene mucho que ver con el primer efecto, el efecto somnífero. Vamos a tener disminución de la concentración e incluso podemos tener momentos cortos de pérdida momentánea de la memoria. Vamos a tener un aumento del apetito, y por tener un aumento del apetito vamos a subir de peso. ¿Por qué es esto? Resulta que la histamina también tiene un efecto en el sistema digestivo. Y la histamina se encarga en parte de tener, que nosotros tengamos esa sensación de saciedad. Si nosotros bloqueamos la histamina, nosotros no vamos a tener esa sensación de saciedad. O sea, yo puedo seguir comiendo y yo todavía siento que tengo hambre, no me siento lleno. Entonces se tiende a subir de peso. Y recuerden que si yo me tomo un antihistamínico ahorita, bueno, no es que yo voy a subir de peso porque yo me tomé una loratadina ahorita, pero la mayoría de los tratamientos antialérgicos los prescriben por 2, por 3, por 4 meses, o sea, son periodos prolongados. Y otro efecto secundario del antihistamínico es que disminuye la respuesta adaptativa al calor. ¿Eso qué es? Que con los cambios de temperatura nuestro cuerpo no va a accionar de forma adecuada ni de forma más rápida ante esos cambios de temperatura, y por lo tanto vamos a sentir que tenemos más calor. Y es importante sobre esto es que cuando uno va a tomar antihistamínicos uno tiene que tomar en cuenta, por ejemplo, personas que sufran de la tiroides. ¿Okay? Y ojo, mucha gente toma antihistamínicos y ni pendiente si tengo esto o si tengo aquello, pero eso les voy a mencionar un poquitico más adelante. Los de segunda generación no nos producen los mismos efectos que los de la primera porque el sistema por donde ellos actúan, la vía es distinta. Entonces estos actúan sobre los H1 y también nos producen efectos anticolinérgicos. Y por estos efectos es que nosotros vamos a tener esto que les voy a mencionar, que se queda bucal, estreñimiento, visión borrosa, retención de orina, fotosensibilidad. Fotosensibilidad en aquellos que nosotros nos aplicamos en la piel, podemos tener algún tipo de lesión, mancha por aplicar. Entonces, obviamente, cuando yo hablo de efectos secundarios, no es que ahora yo no voy a tomar antihistamínicos porque entonces me va a dar todo esto. En lo absoluto. Les repito, esto no es que pase en el 100% de la población. Y muchas veces, como les dije, pasan desapercibidos. Entonces, pudiese ser que sea un mayor porcentaje que sufra de efectos adversos, pero no lo sepamos. Abajo yo les puse arritmias cardíacas graves, así en mayúscula. Se los puse porque había unos antialérgicos que ya no están en el mercado, los descontinuaron porque resulta que se dieron cuenta que producía arritmias cardíacas graves. Entonces, obviamente, estas cosas a mí siempre me han hecho reflexionar, que tú dices, bueno, la verdad es que si tú tienes un medicamento de reciente aparición o tuviste una situación, como por ejemplo la vacuna del COVID, que bueno, mira, estamos en esta situación, me la pongo, no me la pongo, porque no sé cuáles son los efectos secundarios, eso es una situación. Pero cuando tú tienes un medicamento que tiene muchos años en el mercado, muchos años, y aparentemente se está asociando a esto, hay que darle la debida atención y el debido respeto a eso, porque resulta que después de muchos años nos damos cuenta o se dan cuenta que, oye, mira, esto es producto de este medicamento y estuvo mucho tiempo en el mercado. Y mucha gente le pudo haber pasado, pudo haber tenido esta arritmia cardíaca grave, y es arritmia cardíaca grave porque puede desenlazar con la muerte del paciente. Entonces, estas son las cosas que me hacen clic, ¿no? Y que yo digo, y que te hacen como buscar un poquitito más de información de qué será esto, qué será aquello. Pero bueno, yo con estos dos medicamentos les tengo una buena noticia, con los inhibidores de bomba y con los antihistamínicos. Y es que yo les vine a hablar de efectos secundarios a largo plazo, pero estos dos medicamentos, cuando tú dejas de consumirlo,
ya no tienes efectos secundarios. La única forma que tú puedas tener una secuela de esos efectos secundarios es que tú hayas tenido algún tipo de daño renal. Y obviamente pues tu riñón pueda entrar en insuficiencia o algo por el estilo, pero por lo general son medicamentos que si me lo tomo lo puedo tener y una vez que lo dejo de tomar ya no voy a tener ningún efecto secundario. Entonces eso es una buena noticia. Ahora yo voy a pasar a un punto súper importante y que era lo que les estaba diciendo con el tema de la tiroides. Cuando nosotros consumimos algún medicamento, y les puse el ejemplo de que venía alguien y me decía, ay, que tengo un poquito de ardor de estómago, siento como gastritis, y tómate el esomeprazol. Como estos medicamentos son de libre venta, todos los tenemos, muchas veces lo tenemos ahí en la cartera, los tenemos al alcance en nuestra casa, nosotros los tenemos guardados allá bajo llave. Entonces, como es así de consumo normal, natural, masivo, nunca estamos pendientes de pensar, oye, yo a fulana no le voy a dar el esomeprazol porque yo me acuerdo que ella me dijo que en algún momento sufría de esto. Entonces, no, tú no debes tomar eso. O no, tú no te puedes tomar este antihistamínico, porque este antihistamínico es de primera generación y resulta que tú tienes un problema en la tiroides y no deberías de tomarlo. O mira, no, porque resulta que se ha evidenciado que esto eleva el azúcar en sangre y tú eres diabético y no debes tomar esto. Nosotros no pensamos eso. Y muchas veces pasa también que a nosotros los médicos nos llaman, Danish, mira, me pasó esto, tengo aquello, y tú haces un diagnóstico por teléfono, por la foto de WhatsApp, por el video de WhatsApp, y uno lo hace porque tú quieres ayudar a la persona, evidentemente. Pero cuando tú haces ese tipo de cosas, tú dejas de lado otras más que forman parte del interrogatorio, cuál es la historia de ese paciente, y en esa omisión tú puedes estar o vas a estar eliminando detalles altamente importantes que deciden al final, o son los que te hacen tomar la decisión si vas por uno, vas por otro, o sencillamente no vas con eso. Y otra cosa importante que les quiero mencionar es que todo el mundo, médicos y no médicos, me quiero hacer énfasis en que los médicos también, porque muchas veces tú vas a encontrar médicos que te dicen que no, 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 yo no creo en nada que no sea medicamento científico probado, perfecto. Pero de forma inconsciente, uno comparte eso. Porque resulta que te viene alguien, un primo, una tía, tu mamá, ay, sigo así como que el estómago un poquito lleno, mami, tómate una manzanilla. O tu mamá te dice, ¿por qué no te tomas esta manzanillita? Ay, no, tengo así como unos gases, entonces tómate este anís estrellado. Ay, es que me duele la garganta, pero agarra una cucharadita de miel con limón que es buenísima. Todo el mundo, de forma consciente o inconsciente, comparte eso. Y eso es medicina natural. Eso está bien, eso es medicina natural. Pero todos en algún momento nos ha pasado. Así sea que no se hayan dado cuenta. ¿Quién no ha tenido un problema estomacal y le han dicho, ¿por qué no te comes una papaya, una lechuza que eso te hace bien? Mira, la banana te ayuda con esto. Mira, me voy a operar de las cordales en 3 días. Oye, amiga, comienza a tomar jugo de piña para que comiences a desinflamarte y no te quedes así con esos cachetes como Kiko. Eso pasa. Inconscientemente o conscientemente, todos lo estamos haciendo. Y lo estamos haciendo no porque en ninguna clase nos hayan dicho, señores, el jugo de piña ayuda a mí no me lo dijeron en medicina. Lo hacemos porque hemos evidenciado que eso funciona de esa forma y el conocimiento pues se ha ido traspasando de persona a persona. Habiendo dicho esto, ya quiero entrar en los otros 2 tipos de medicamentos que sí nos van a producir efectos a largo plazo. Aquí yo tengo los AINES, que son por eso es las siglas, antiinflamatorios no esteroideos. Los antiinflamatorios que entran aquí son los que mayormente usamos. Le hacen ibuprofeno, ketoprofeno, diclofenac sódico, potásico, todos lo de la COX-2. La mayoría de estos antiinflamatorios que nosotros utilizamos pertenecen a esta familia. Para que sepan, el acetaminofén no pertenece a esta familia, ¿ok? Ni el acetaminofén, ni los opiáceos, etc. ¿Qué hacen estos AINES? Bloquean las enzimas que producen prostaglandinas. Las prostaglandinas son enzimas que nos van a producir dolor e inflamación local. Entonces, obviamente, si yo bloqueo la producción de esta enzima, yo no voy a tener ni inflamación y no voy a tener ni dolor. Y si lo estoy tomando después que la prostaglandina se generó, pues entonces yo voy a bloquear el efecto en ese momento
ya no va a haber más producción y el efecto inflamatorio y doloroso poco a poco irá cediendo. ¿Cuáles son los efectos secundarios que nos producen los AINES? Los que todos conocemos, el mayor, son problemas digestivos. Pero estos problemas digestivos tienen una gran amplia gama de presentación, porque nos puede ir desde un pequeñito ardor en el estómago que pudiese ser alguna gastritis leve, hasta que nos producen una gran úlcera que terminen en una hemorragia digestiva superior, por ejemplo. Los AINES también van en contra de nuestra tensión arterial porque tienden a aumentar la tensión arterial. Entonces eso es súper importante porque todo el mundo toma ibuprofeno, sufras o no sufras de tensión arterial alta. Otra cosa que nos produce, y esto tiene que ver mucho por cómo es el mecanismo de excreción de los AINES y porque es el riñón el que se encarga de eso, nos puede producir retención de líquido. Entonces fíjense a alguien que sufre de la tensión, que ya puede tener cierto daño, así sea micro, en los riñones, sigues tomando la pastilla para la inflamación, entonces te produce más daño en el riñón. Adicional, el medicamento se metaboliza por el riñón. Puedes tener cifras tensionales un poquito elevadas a pesar de que estás tomando el antihipertensivo. Entonces son como que muchos factores que se ponen en juego allí. Y cuando la gente se toma un ibuprofeno porque le duele el pie, pues se lo va a tomar, porque yo no voy a seguir con un dolor en el pie. Pero tienes que tratar de buscar otras alternativas porque tú, por tratar de hacer un bien para tu organismo, te estás causando un daño por otro. Donde tuvo ese efecto, no necesariamente lo vas a ver allí. No es que me tomé un ibuprofeno y vi que me salió una pepita. Eso no necesariamente funciona así. También podemos tener erupciones en la piel, que muy poca gente lo sabe. Y aquí pongo en grande problemas renales y cardíacos por lo que les acabo de mencionar. Son de metabolismo renal. Y cuando nosotros tenemos un problema en el riñón como es un órgano secretor, es vital e importante para nosotros. El hecho de que a nosotros no nos funcione el riñón bien, entonces cuando él no funciona bien es como que si fuese esparciendo ese daño, que no es literalmente así, sino que los efectos que tiene pues van comprometiendo otros órganos. Entonces, bueno, resulta que cuando tienes edema, comienzas a sufrir de los pulmones, tienes edema pulmonar, y eso hace que tengas seas más propensa a tener enfermedades infecciosas, alguna bacteria pulmonar, y ahí se complica la cosa. Y si es a nivel cardíaco, pues nos resulta que tienes un poquitico de líquido ahí alrededor, entonces comenzó todo con una pericarditis, entonces después ya tiene una contractilidad disminuida en el corazón, etcétera, etcétera. Y por ahí comienza todo. ¿Okay? Otra cosita, esto es casi que como que shocking para mí. Cuando las personas que toman AINES, el 30% hay estudios que indican que hasta el 30% tienen una prevalencia de úlceras estomacales. De esas personas, el 62% desarrollan erosiones en el sistema digestivo, en el estómago. Pero lo más impresionante de todo es que el 90% no desarrolla síntomas. Entonces nosotros podemos estar teniendo un efecto secundario importante y no estar ni enterados. Y lo más cumbre de todo esto es que cuando nosotros no presentamos ningún síntoma y tenemos ese efecto secundario, nosotros en ese momento no estamos haciendo absolutamente nada para disminuirlo, para evitarlo o para protegernos de ese efecto secundario. Para mí esta lámina es así como que, wow, o sea, de verdad, si se tomara un poquitito más de conciencia, no es que la gente va a dejar de consumir medicamentos, no, pero no los tomaríamos tan a la ligera. Y de hecho, hay muchas opiniones en el área científica que dicen que absolutamente todos los medicamentos deberían de venderse con una receta médica. Porque son medicamentos inocuos, pero no es así. Nada que tú le metas a tu organismo que no sea natural, que no sea, te va a producir algún efecto secundario, pequeño, grande, pero te lo va a producir porque es algo que no es compatible con tu cuerpo. Y eso es normal, eso es como que si tú tomaras un pedazo de aluminio, tu cuerpo no está preparado para eso. Nosotros no comemos ciertas cosas. Nosotros tratamos de no oler ciertas cosas. Si yo estoy al lado de un autobús y el autobús está echando humo, bueno, ni modo, estoy oliendo el humo, pero yo sé que eso es dañino para mí. ¿Me explico? Entonces, esa parte es importante que nosotros comencemos a tener un poquitico más de conciencia de lo que hacemos y cómo lo estamos haciendo.
por favor lean esta lámina. Dentro de los primeros 90 minutos de una dosis de AAS es ácido acetilsalicílico. El ácido acetilsalicílico es la aspirina. Cuando se hablan de bajas dosis están hablando de 75 miligramos y yo estoy diciendo que una aspirina infantil es de 80 miligramos. La mucosa del estómago presenta puntos hemorrágicos y erosiones, o pequeños puntos hemorrágicos y erosiones. Cuando tú lees esto, tú dices, esto no puede ser. Tú dices, wow, o sea, cada vez que yo me tomo una aspirina, porque siento que mi cuerpo está así como que maluco, y me tomo una aspirina para ver si me siento bien, ¿eso realmente le está pasando a mi estómago? Sí. No estamos hablando de que sea necesariamente un efecto que te vaya a perdurar toda la vida, porque gracias a Dios, sobre todo nuestras mucosas son muy nobles, porque se regeneran constantemente. Ustedes lo ven en la boca, ustedes se muerden, sale una llaguita, lo que sea, y les duele, y les sangra, pero al día siguiente lo que tienen es la inflamación, quizás eso le dure 2 días, y al tercer día como si nada. Gracias a Dios, nuestro organismo es súper noble. Pero tú pensar que esto te pasa cuando te consumes una baja dosis de aspirina, y no es algo que me va a tardar 2 semanas en aparecer, 90 minutos, no son ni 24 horas. Es un wow para uno. Leer esto, saber esto, impresiona. Otro medicamento que les quiero comentar son las estatinas. Las estatinas son los medicamentos que se utilizan para bajar el colesterol, ¿ok? Atorvastatina, rizovastatina, todos estos medicamentos que nos ayudan a bajar el colesterol. ¿Por qué son importantes las estatinas? Bueno, porque resulta que cuando nosotros tenemos altas concentraciones de colesterol en nuestro organismo, nosotros tenemos más probabilidad de sufrir ataques al corazón, es decir, infartos, y también de sufrir de accidentes cerebrovasculares, porque resulta que cualquier pedacito, cuando nosotros tenemos el colesterol alto, las arterias se van llenando de colesterol. Y el colesterol, a medida que se va agregando, llama también, es más fácil que se vayan agregando más partículas de colesterol. Total que tenemos una arteria que tiene este diámetro, pero tienes esto ocupado por una placa ateromatosa. Placa ateromatosa es como un conjunto de colesterol, colesterol, colesterol ahí pegado. En cualquier momento, esto se puede desprender, una parte se puede desprender y nos puede ocasionar un trombo, y eso puede ocasionarnos un ACV. ¿Ok? ¿Son importantes las estatinas? Por supuesto que son importantes, porque pueden prevenir que un paciente se muera, por supuesto que lo pueden prevenir. Pero ¿qué pasa cuando nosotros estamos tomando estatinas? Yo una vez conocí a una nutricionista que ella me dice, las estatinas, y así me lo definió, nunca se me olvida, las estatinas son como un pequeño venenito que tú le metes a tu cuerpo. La gran mayoría de personas que toman estatinas sufren de dolores musculares y jamás se enteran que ese dolor muscular es producto del consumo de las estatinas. Las estatinas nos producen un dolor muscular porque, bueno, tienen ciertos efectos ahí sobre los músculos que no voy a entrar aquí en detalle. Yo ahí les coloqué una palabra que es rabdomiólisis. Esto es un efecto que se produce y es como si fuese la desintegración de este tejido muscular. Esta rabdomiólisis, esto que se libera del tejido muscular, pues puede causar la muerte, porque es tóxico. Es tóxico para nuestros riñones. Esto es un efecto que pudiesen darnos las estatinas, pero la verdad es que es un efecto sumamente raro. Entonces, decir que un paciente que está tomando estatinas le vaya a dar rabdomiólisis es como que un poquito al lado de los cabellos, porque es altamente extraño que esto suceda. Sin embargo, la gran mayoría sí tienen los dolores musculares que son de predominio en las pantorrillas justamente, en los glúteos y en la espalda. ¿Okay? También nos producen problemas digestivos, nos producen confusión mental y pérdida de memoria, nos producen daño hepático porque tienen un metabolismo hepático y nos producen aumento de la glicemia. Aquí con estos dos últimos, con el daño hepático, ustedes conocen lo que es el herpes zóster. En Venezuela mucha gente lo llama culebrilla, son estas burbujitas que te salen en el trayecto de un nervio súper doloroso. Y esto te puede durar meses porque lo que tienes es un dolor neuropático que te puede durar muchísimo tiempo. El tratamiento para el herpes zóster es el aciclovir. Antes de tú tomar aciclovir, siendo una persona sana, tú tienes que hacerte pruebas hepáticas, tienes que ver cómo está la función hepática, tienes que hacerte tus enzimas.
porque este medicamento no lo puedes tomar si tienes alteración de esas enzimas. Y estamos hablando de una persona sana. No estoy hablando de una persona hipertensa, diabética, encamada. No, estoy hablando de una persona sana. Eso es para que tengan una idea. Cuando nosotros estamos tomando las estatinas, nosotros también podemos tener daño hepático. Y en teoría, las personas que toman estatinas tienen que hacerse una función hepática antes, durante y después del tratamiento. Yo les voy a simplemente decir, pregúntenle a las personas que ustedes sepan que sufren de colesterol alto, si se han hecho unas pruebas hepáticas. Simplemente ¿te has hecho una prueba hepática? Y ya, y quédense con esa respuesta. Y lo otro que produce es un aumento de glicemia. Sin embargo, este efecto secundario de aumento de glicemia, sí y no, sí lo produce, pero, o sea, el efecto secundario sí está, sí se da, pero aparentemente este aumento de glicemia no es un aumento importante. Incluso pacientes diabéticos que toman estatinas, no se les aumenta la glicemia en un punto que se deban ni siquiera preocupar. Entonces, sí es un efecto secundario que se observa, pero no es algo de gravedad, no es algo incluso que digan no vamos a tomar las estatinas porque es un paciente diabético. Simplemente tienes que tener un control, pero el aumento no, aparentemente no es mucho, ¿ok? Sin embargo, lo puse ahí para que lo supieran. Cosas importantes que nosotros, lo puse aquí con las estatinas porque creo que es uno de los que más impacto tiene, pero nosotros nunca tomamos en cuenta dos cosas cuando vamos a tomar cualquier medicamento. Uno son los factores de riesgo. No sabemos, no estamos informados. Y de hecho, yo no me conozco absolutamente todos los medicamentos. Yo a veces cuando me hablan de cierto medicamento, pues tengo que buscar la literatura y ver si sí o si no. No vemos cuáles son los factores de riesgo de estos medicamentos. No sabemos si lo puede tomar todo el mundo, si lo pueden tomar niños, mujeres, adultos, ancianos, con diabetes, con hipertensión, con lo que sea. Eso es algo que por lo general ni sabemos ni investigamos. Y hablo de la población en general, ¿ok? Y lo otro que no tomamos en cuenta son las interacciones alimentarias. Yo creo que a excepción de los anticoagulantes como la warfarina, que te dicen, no consumas estos vegetales, yo la verdad escucho muy poco a la gente saber e incluso averiguar y recomendar que no tomes un medicamento o sea, que no consumas este alimento si estás tomando o si vas a tomar este medicamento. Y yo menciono esto porque muchas veces nosotros nos tomamos esto de la toma de medicamentos muy a la ligera. Y un medicamento, oye, imagínese la potencia que tiene un medicamento si tú tienes una enfermedad y el medicamento te lo quita en días. Hablando de las enfermedades más comunes, ¿no? No nos vayamos a enfermedades autoinmunológicas, etcétera, pero imagínense el efecto que tienen en nuestro organismo. Entonces, obviamente, algo que actúe rápido, que actúe bien, tú también tienes que averiguar si tiene algún efecto en otro lado. Porque adicional, son medicamentos que bien sea que tienen alta potencia o que utilizas por mucho tiempo. Entonces, esto es importante tomar en cuenta. Yo no quiero que, motivo de esta clase, ustedes estén así, asustados y en pánico y que digan, ya está, aquí no vamos a tomar medicamento. Yo voy a hacer un disclaimer, porque yo soy médico y soy científica y para mí las cosas tienen que estar escritas. La idea no es eso, la idea es crear un poco más de conciencia en este tema. ¿Yo tomo medicamentos? Sí, por supuesto. ¿Me parece que los medicamentos son buenos? Por supuesto. Bueno, no, buenísimos. Los pacientes que están hospitalizados, que tienen estas infecciones y esta sepsis horrorosa, esos antibióticos endovenosos es lo mejor que le puede pasar a esos pacientes. Y en ese momento de gravedad, ustedes me perdonan, pero si le produce el efecto secundario, es que le va a causar un hongo en el pie, el pie, yo digo, bueno, después veré cómo trato el hongo, pero ahorita necesito salvarle la vida al paciente. Y yo tampoco sé de ninguna solución natural que te repare el hueso fracturado, por ejemplo. O por lo menos yo no la conozco, no digo que no exista, pero yo no la conozco. Entonces, ¿los medicamentos son buenos? Por supuesto que son muy buenos. ¿Los medicamentos nos ayudan? Por supuesto que nos ayudan. ¿Yo he eliminado todos los medicamentos en mi vida? No, yo no he eliminado todos los medicamentos en mi vida. Pero he disminuido considerablemente la ingesta de medicamentos. Que yo, ojo, yo nunca he sido de tomar muchos medicamentos, pero sí. Y conozco sorprendentemente personas, yo antes de medicina estudié un par de años en farmacia, y conozco mucha gente farmacéutica que están en ese mundo, que trabajan en ese mundo y optan mucho por las opciones naturales.
Entonces, eso a mí me hace pensar, no sé a ustedes, pero a mí eso me hace pensar. ¿Qué es lo que yo quiero que se lleven de esto? ¿Qué son las conclusiones de esta clase? Lo mejor que uno puede hacer por uno y por su organismo es nunca tener que necesitar un medicamento. Ocuparse de la prevención, invertir, como vi el otro día esta frase, que inviertas en la prevención para que no tengas que invertir en la enfermedad. ¿Qué pasa? Cuando nosotros tenemos algún problema, cualquier persona tiene algún problema, vamos a seguir con el tema de diabetes, colesterol, todo aquello. Oye, mira, no, resulta que tienes que hacer ejercicio 4 veces a la semana y tienes que dejar de comer McDonald's y en la calle y tienes que comer pollito a la plancha y tienes que comer más vegetales y tienes que comenzar a comer frutas y bájale al dulce. Tú no puedes comer un postre, una torta todos los días. Oye, qué pereza, porque es que a mí me encanta mi estilo de vida, entonces es mucho más fácil darme la pastilla para yo mejorar eso y seguir con mi estilo de vida. Es más o menos la gente que dice, mi hermana lo dice, yo voy al gimnasio para poder seguir comiendo lo que quiero comer. No porque un tema, o sea, no porque quiero adelgazar, es para poder seguir comiendo lo que yo quiero. Total que eso es algo sumamente común y es mucho más fácil. No se meten, hacer cambios del estilo de vida es incluso hasta meterse con tu cultura. Pero eso es algo que nosotros tenemos que concientizar, porque cuando tú dices, ah, qué bien, tú prefieres tomar tu medicamento toda la vida y prefieres seguir comiendo la grasa y no hacer ejercicio, y no hacer esto y no hacer aquello, aún sabiendo que potencialmente te puedes morir por eso, digo, porque te puede dar un infarto y te puedes morir. Nosotros, y en eso me incluyo, no hemos como que accionado ese chip que dice, es verdad, y lo podemos accionar, pero no necesariamente llevamos eso a la acción. Entonces, mi conclusión de esto es lo mejor que nosotros podemos hacer por nosotros, por nuestros hijos, por nuestra familia, es la prevención. Adicional, las personas que tenemos niños pequeños en nuestro entorno, bien sean hijos, sobrinos, primitos, lo que sean, estamos dándoles ese ejemplo. Y por lo general, cuando ellos ven crecer a la gente, que, ah, mira, es que mis papás toda la vida hicieron ejercicio, probablemente ese niño vaya a hacer ejercicio, porque es algo normal. Tú no haces ejercicio, yo camino todos los días. Entonces estamos sentando un ejemplo. Adicional, que cuando nosotros comenzamos a tener estas prevenciones y comenzamos a tener, vamos a comenzar a tener estos cambios en el estilo de vida, y no es algo que yo hice momentáneamente, como que te tomaste algo momentáneamente, es algo que te va a perdurar para el resto de tu vida, porque justamente es eso, es cambio en el estilo de vida. Para nosotros poder prevenir y hacer estos cambios, nosotros tenemos que informarnos. Porque nosotros no podemos quedarnos, ustedes no se pueden quedar con lo que yo les dije en esta clase, ah, porque Danish dijo esto, entonces debe ser verdad. No, busquen, investiguen, leen, escuchen a varias gente, busquen de verdad fuente informativa que sea confiable. Y allí, cuando ustedes tengan esa información, cuando ustedes tengan ese poder, es cuando ustedes van a poder tomar una decisión correcta para ustedes, para su organismo y para su entorno familiar. Mi decisión es que yo he optado por más opciones naturales de las que yo venía utilizando por muchísimos años. No solamente porque sé que funciona, ya yo he hecho parte de este tema de investigativo y de información, ya sé que funciona. Adicional, soy ejemplo de los cambios que he tenido o de las mejoras que he tenido con cosas naturales, en este caso en particular de los aceites esenciales de doTERRA. Y no es que no uso medicamentos, eventualmente puedo usarlos, pero ha sido la mejor decisión que yo he podido tomar. Y uno, cuando tú piensas en temas naturales, y la gente a veces piensa que estos son cosas como esotéricas, y cuando tú lees la bibliografía, tú te das cuenta que no, es que la evidencia está allí, solamente que nosotros no la hemos descubierto. Entonces es importante que nosotros utilicemos esto para tomar las decisiones correctas y adecuadas. Yo les invito de verdad a que investiguen, a que pregunten, a que lean si realmente esto para ustedes es importante, si su salud es importante, si su estilo de vida es importante y para ustedes también es importante cuidarse ahorita para estar mañana, yo los invito a que hagan eso. Así que, pues bueno, yo ahorita la verdad es que no tengo más que darle las gracias por haberse conectado hoy, por haber escuchado esta clase que para mí es súper importante porque tiene un alto impacto en lo que hago diariamente como médico principalmente y en todas mis otras actividades diarias, tanto los roles diferentes que tengo en la vida
como lo que yo decidí hacer ahorita, que es optar por soluciones naturales. ¿Tenemos a veces todas las respuestas? No, pero en la naturaleza pueden conseguir la mayor cantidad de soluciones. No en vano, todos los medicamentos, la gran mayoría de los medicamentos tienen su origen allí. Eso no es casualidad. Entonces eso nos está diciendo a nosotros de señores, aquí tienen la solución, úsenla, aprovechenla. Y de verdad ha sido una de las decisiones más inteligentes que yo he podido hacer. Antes de entrar al set de preguntas y respuestas, yo les voy a dejar aquí eh, los, eh, los contactos. El primero es mi Instagram, para que te sientan la libertad de preguntarme, de contactarme. A mí esto me encanta interactuar con la gente. De hecho, por mí yo tendría una clase de todo el mundo con micrófonos abiertos y la gente hablando porque me fascina, así que siéntanse libres de escribirme lo que sea cuando sea. Y yo pues las apoyaré, las ayudaré y cuando no sé, pues le digo, mira, no sé, haremos la investigación juntas. Y también les dejo ahí el Instagram de mi equipo con mis socias, en donde también contamos con una nutricionista espectacular, bueno, que nos ayudan en esos temas que yo la verdad no tengo ni idea. Entonces voy a revisar el chat y yo creo que ya nosotros podemos dejar de grabar.